tal, amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a una emisión más de este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que nos estén acompañando el día de hoy. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa un poco más humano. Como ustedes saben, este programa se caracteriza por manejar temas doctrinales y temas morales. Pero quise hacer un programa muy orientado a la cuestión material del ser humano, hacia el cuerpo. Y como podrán ver en pantalla, me acompaña en este momento la licenciada en nutrición Marcela López, que nos va a ayudar a desarrollar este tema en el cual ustedes podrán conocer no solo la importancia del cuerpo, sino cómo cuidarlo. Pero antes de entrar en materia, quiero agradecer infinitamente a todos y cada uno de ustedes toda su ayuda, su caridad. Gracias por estarnos ayudando a través de las estrellitas de Facebook. Gracias a estas donaciones que ustedes nos hacen con las estrellitas, Valora Radio puede sustentar sus operaciones, sustentar toda la parte técnica, la parte humana. Así que no nos queda más que agradecerles e invitarles a que continúen con esta gran labor. Gracias de verdad por sus atenciones, por su caridad. Y también recordarles que estamos transmitiendo en la señal de www.valoraradio.org. También estamos transmitiendo a través de Facebook Live en la señal de Valora Radio. Gracias de verdad. Bienvenidos a este programa. Durante la transmisión del programa, tanto Marcela como yo estaremos al pendiente de todos y cada uno de sus comentarios. Gracias de verdad por acompañarnos. Pues bien, Marcela, empezamos. Gracias por estar aquí con nosotros. No, pues gracias por la invitación. Marcela, primero que nada, preséntate. ¿Quién es Marcela López? Bueno, yo estudié la licenciatura en nutrición en la Universidad Católica de Culiacán. Estudié haciendo mi servicio social en el Instituto de Nutrición. Y actualmente soy coordinadora del Departamento de Nutrición y Cocina en un hospital. Y por las tardes tengo mi consulta privada y atiendo pacientes con diversas patologías. Muy bien. Yo tengo una pregunta, y la verdad porque me da mucha duda esto. A ver, ¿los nutriólogos solo sirven para poner dietas y bajar de peso? ¿Para eso sirve un nutriólogo o no? ¿O tiene otra función más allá de simplemente eso? No, mira, un nutriólogo tiene diferentes campos. Hay nutriólogos que nos dedicamos a la nutrición clínica, que es dar planes de acuerdo a la patología del paciente. Una enfermedad, por ejemplo, cáncer, puede ser gastritis, colitis, entonces eso se hace un nutriólogo clínico. Pero también hay nutriólogos que se dedican a hacer suplementos alimenticios, también en el ámbito deportivo, y hay bastantes, por ejemplo, en el área de investigación. También hay nutriólogos y también que se dedican a la docencia. Okay, o sea, es decir, es muy amplia la labor de un nutriólogo. No nomás sirve para bajar de peso, sino para ayudar a las personas a sobrellevar enfermedades o problemas gastrointestinales, etcétera, ¿verdad? Claro, dependiendo de los requerimientos de cada paciente. Es ahí donde ustedes intervienen. Tú como nutrióloga, al estar con un paciente, analizas toda su situación y puedes establecer no una dieta, sino un plan alimenticio, que es la gran diferencia, ¿no? Exacto, un plan alimenticio dependiendo del requerimiento de cada uno. ¿Esto es solo para adultos o también para los niños? ¿Puede aplicarse un plan de nutrición para niños? No, es para todas las edades. ¿Todas las edades? Claro, solo necesitan ir con un nutriólogo especializado en cada etapa de la vida. Ok, muy bien. Ahora, nosotros que somos mexicanos sabemos, nos gusta mucho la comida, muchísimo, incluso la comida es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra idiosincrasia, por decirlo así. Todo lo celebramos con comida y con bebida, absolutamente todo, hasta lo más trágico lo celebramos de esa manera. Nosotros como latinos que somos, ¿cometemos errores o no al momento de plantear la forma de comer? ¿Cuáles son los principales errores que cometemos nosotros? Principalmente los mexicanos o nosotros la cultura latina a la hora de comer. Pues sí, sobre todo tenemos ciertas festividades a lo largo del año. Entonces, pues lo que hacemos los mexicanos es convivir y luego no solo es la comida, es la botana y luego el postre y la bebida. Entonces, pues aparte nosotros los católicos, pues tenemos la cuaresma. Entonces en la cuaresma, pues en Culiacán se come la capirotada, ¿no? Entonces se comen mariscos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos comer todo y ahí aparece el pecado de la gula, porque comemos no por necesidad, sino para satisfacer
o sea, para un placer. Entonces ahí entra el pecado de la gula, ¿no? Y también viene muy de mano la pereza, ¿no? Porque aparte somos muy sedentarios, entonces comemos mucho y somos sedentarios, pues hay sobrepeso. Entonces, a ver, esto es muy interesante lo que acabas de decir, porque acabas de mencionar dos pecados capitales importantísimos que debemos de tomar conciencia de ellos, que están muy olvidados, que es la gula y la pereza. Son dos grandes pecados capitales. Pero tú, como licenciada en nutrición, ¿cómo defines la gula? ¿Cómo la podrías definir en términos más prácticos para que las personas entendieran en qué momento están cometiendo ese error de comer de más o beber de más? ¿Cómo lo pueden ellos identificar en su vida diaria? ¿Cómo definirías tú la gula? Ok, bueno, principalmente es cuando tú te sirves el segundo plato. Ahí yo identifico que ya hay gula. ¿Por qué? Porque en un plato pues ya existe tu proteína, tu cereal, entonces ya está bien servido. Y como somos mexicanos, pues somos muy vastos en el primer plato. Entonces, la gula está perfectamente identificada cuando tú te levantas y te sirves una segunda porción y a lo mejor es más abundante esta vez. Okay. Entonces, ahí definiría un poco la gula en términos más prácticos. Cuando te sirves el segundo plato, ahí entra la gula. Y en cuestión de bebida, es decir, vamos a una fiesta, una posada, lo que sea, yo me tomo 1, 2, 3... ¿En qué momento ya estamos hablando de un exceso en la bebida? Pensando en bebidas alcohólicas, en cerveza, en vino, en alcoholes, en cualquier cosa. Es decir, no tiene nada de malo tomarse una cerveza, convivir, tomarse un rico cóctel, alguna cosa. Pero ¿en qué momento se puede caer en el abuso, en la gula, por decirlo así, pero de la bebida? ¿En qué momento lo identificas tú? Ok, bueno, yo creo que para convivir no es necesario beber, ¿no? Pero si quieres compaginar con ciertas personas y entrar en ambiente, pues lo normal son 2. A partir de 2 ya se considera pues que ya no estás tomando para compartir, para convivir. En las fiestas solo bebemos bebidas alcohólicas, algunas personas, ¿no? En vez de, ¿sabes qué? Me voy a comer mis dos bebidas, ¿no? Alcohólicas y ya lo demás va a ser refresquito, va a ser agua natural. Pero esto no pasa porque las bebidas se las sirven, por ejemplo, con refrescos azucarados. Entonces el dulce nos gusta a nosotros, lo vemos como un postre. Entonces queremos seguir. Entonces la gula no es solo comer alimentos, sino también beber. Ok, de acuerdo. Como dije hace un momento, que quede bien claro, la bebida, tomar una cerveza, un vino, no tiene nada de malo, eso no es lo malo es el abuso. Y esto es muy importante recalcarlo. Es decir, lo podemos leer en las Sagradas Escrituras como nuestro Señor, su primer milagro público pues fue precisamente ese, convertir el agua en vino. Incluso la misma Escritura define el vino como parte de la alegría, parte de la convivencia. Lo que no se debe de hacer es caer en el abuso. ¿Emborracharse es pecado? Sí. ¿Tomarse una cerveza? No, eso no es pecado. ¿Tomarse un vino? No es pecado. ¿Tomarse un refresco? No es pecado. El pecado es el abuso. Caer en este proceso en el cual se va perdiendo la conciencia y la racionalidad de nuestros actos a causa de bebidas o a causa incluso de las mismas drogas, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado. Debemos de saber medirnos. Y es ahí donde entra la virtud de la templanza. Saber cuidar las cantidades y las cosas que comemos y bebemos para nuestro propio gusto. No tiene nada de malo que se te antoje una cerveza o un postre, una buena comida. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo que sientas placer por tomarte una cerveza o comerte un riquísimo platillo. Lo malo es el abuso. Recordemos eso. Siempre debemos de actuar con templanza, con esa fuerza que nos ayuda a evitar los excesos y los abusos en comida, en bebida y en cualquier otro tipo de actividad. Ahora, la pregunta, vamos a orientarlo ya un poquito más a lo que es básicamente este programa, ¿no? Como cristianos que somos. ¿Por qué quisimos hacer este programa? Y aquí viene la pregunta central, ¿no? De donde parte todo esto. Es, nosotros como cristianos, ¿debemos o no cuidar nuestro cuerpo? ¿Qué nos dices tú? Claro, pues nuestro cuerpo es nuestro templo, como lo dice la primera carta de los Corintios 6:19. Así es. Habla de pues,
que debemos de cuidar a nuestro templo, al espíritu. Entonces, por ejemplo, tú vas a la iglesia y rayas las bancas, tiras basura, grafiteas. Entonces, ¿por qué le haces eso a tu cuerpo? Si tu cuerpo es tu templo. Entonces, el cuerpo es prestado, Dios nos los dio. Hay que regresárselo en buenas condiciones. Jesús, por lo que dicta la Biblia, es prácticamente que tuvo muy buena vida, muy buena disciplina. Él tenía buena condición física por todo lo que él caminaba, él comía pescado, en varios versículos sale. La cruz de la madera pesaba alrededor de 140 kilos. Así es. Entonces, para cargar ese peso, es que él estaba en muy buenas condiciones físicas. También en otros versículos sale que él estaba descansando. Entonces, hay que dormir bien también, no solo es la alimentación. Eso es muy importante lo que acabas de decir, y también esto es muy importante lo que acaba de decir Marcela. Si nosotros analizamos bien las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta de que nuestro Señor Jesucristo era una persona, como bien lo dijiste tú, disciplinada. Podemos ver en muchos versículos cómo Él comía a sus horas, dormía a sus horas, se levantaba temprano, incluso de madrugada, hacer oración, etc. Es decir, era una persona disciplinada, y eso es lo que mucho fallamos nosotros. No sabemos ser disciplinados en ninguna de nuestras acciones, ni en la comida, ni en la bebida, ni en nuestras costumbres. No hacemos ejercicio, no caminamos, no nos cuidamos, descuidamos muchísimo nuestros cuerpos, y esto se puede convertir en un pecado grave. Tú lo acabas de decir muy bien, nuestro cuerpo es un templo, porque es verdaderamente la parte sensible en la cual se hace manifiesta la acción de Dios. Recordemos que, como nos dice el Génesis en su primer capítulo, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y como seres humanos estamos integrados por dos grandes elementos, la materia y el espíritu, o la materia y el alma. Las dos son importantes. Obviamente que la santidad se va a manifestar de una manera especial en el aspecto espiritual, pero tú no vas a poder jamás ser santo si no predispones también tu cuerpo a la acción del bien. Esto es importante. Tu cuerpo es tu herramienta para la santidad. No solo te hace santo pensando, sino actuando. Nuestro Señor Jesucristo nos manda vivir el amor, y el amor lo vives con tu cuerpo. La caridad la haces con tu cuerpo. La forma en la cual tú le rindes culto agradable y divino es a través de tu cuerpo. El cuerpo es importante para el cristiano. Es parte esencial de nuestra propia personalidad. Claro. Y nos define también. Cualquiera que te vea sabrá que tú eres Marcela, porque es tu imagen física la que se refleja ante las demás personas. Lo que queremos es que las demás personas vean a una persona agradable físicamente porque se cuida, no por vanidad, sino por cuidado, ¿verdad? Okay. Ahora, Marcela, ya nos dijiste algo que a muchos nos va a golpear, es que no somos disciplinados, ¿sí? Somos muy flojos, comemos increíbles cantidades de azúcar, de comida basta, como bien lo dices, no llevamos ¿cómo se puede decir? Un buen programa de alimentación, ¿verdad que no? La gran mayoría de las personas no lo hacemos. Tú, como encargada de esta área tan fascinante que es la nutrición clínica, ¿qué nos recomiendas? ¿Cómo podemos verdaderamente cuidar nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos nosotros manejar todo lo que significa la corporeidad para mantenernos saludables? ¿Qué nos recomiendas? Tengo 4 pilares fundamentales. Uno es la nutrición, con un buen plan dependiendo de los requerimientos de los pacientes. Okay. El segundo sería el dormir bien. Muchas veces descuidamos el dormir por levantarnos temprano, por hacer actividad física, pero no, también el dormir es importante. Okay. Hidratarse bien, sobre todo en invierno, que muchas veces queremos pues no hidratarnos por el frío. Entonces hay que cuidar eso en invierno, sobre todo. Y también la actividad física. Todos estos pilares que me parecen muy interesantes, como vamos a repetirlos, es comer bien, beber bien, o sea, tomar líquidos, dormir, descansar, el descanso y la actividad física, ¿verdad? Claro. Son estos 4 tus grandes pilares.
Sí. ¿Estos 4 pilares aplican a cualquier persona, en cualquier edad, o solo en ciertos momentos de la vida? No, a cualquier persona. A cualquier Obviamente, dependiendo de su etapa de la vida. Pero realmente todos necesitamos comer bien, beber adecuadamente, dormir adecuadamente, hacer ejercicio dentro de nuestras propias capacidades. Sí. Eso es lo que nos está diciendo. La persona que va a tu consultorio, tú le ayudas con estos 4 pilares, me imagino. ¿Sí? No nomás es, vas a comer esto y nada más esto. No se reduce la nutrición, no se reduce solo al manejo de comida, me imagino, sino todo un plan de vida en el cual tú puedes aconsejar a una persona cómo tener un cuerpo saludable según sus propias condiciones o inclusive, como lo dijiste, según sus propias patologías, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto. Cada persona tiene un requerimiento distinto y también lo que pasa, adquirimos información en redes sociales. Las redes sociales no es algo que nos pueda encaminar porque no sabemos si es algo real o no. Entonces vemos a estas influencers o vemos a estas personas que o están muy delgaditas, pero en realidad no sabemos lo que hay detrás, porque no solo el peso importa, importa la composición corporal. A ver, platícanos un poquito más de eso. ¿Qué es eso de composición corporal? Ok, la composición corporal es la masa que nosotros tenemos. Nosotros tenemos masa ósea, que es los huesos, masa grasa, que es la grasita, la masa muscular, los órganos, ¿sale? Y también pues los líquidos. Entonces, una persona delgada puede tener un exceso de grasa, aunque la veas así delgadita, y pues a lo mejor carece de músculo. O una persona que está en sobrepeso, a lo mejor tiene más músculo, pero también tiene su grasa. Pero, ¿qué pasa? Tú puedes pesarte antes de beber 1 litro de agua y vas a pesar 1 kilo más después de ese litro de agua. Entonces, no nos tenemos que enfocar en el peso corporal. Muchas personas tienen báscula en su casa y dicen, ya bajé, pero mentira, no se hidrató bien. ¿Cómo le hizo? Entonces, pues sí, es bien importante no solo basarnos en el peso, sino en la composición corporal. Ok. Entonces, a ver, esto es muy interesante, muy interesante. Es decir, una persona no está saludable por pesar cierta cantidad de kilos, sino por cómo se compone su cuerpo en hueso, músculo, agua, grasa, etcétera, etcétera. Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Exacto. Sí. Okay. ¿Y tú puedes hacer ese estudio de cada una de las personas que van a tu consultorio, por ejemplo? Sí. O sea, tú te especializas en eso, pero como nutrióloga clínica. Sí, bueno, todos los nutriólogos debemos de ver las composiciones y también, pues, químicamente tenemos que pedir laboratoriales, dependiendo de la patología. Ok. ¿Qué es una patología para que la gente lo entienda? Es la enfermedad como tal, una enfermedad. Si alguien está enfermo, por ejemplo, si yo tengo diabetes, ¿debo ir con un nutriólogo? Sí, claro. ¿Sí? O si tengo cáncer, como lo dijiste, o si tengo problemas de riñón, problemas de hígado, cualquier patología, es recomendable la intervención de una persona nutrióloga para que le ayude en su patología a través de la alimentación, independientemente de las medicinas que le pueda dar todo. ¿Es correcto? Sí, cada persona tiene diferentes requerimientos y cuando hay una enfermedad, pues el cuerpo puede aumentar su requerimiento calórico o tiene otras necesidades, entonces hay carencias y por eso es importante que dependiendo de su enfermedad, pues acuda al nutriólogo para que éste pueda identificar las deficiencias y pueda cubrir esos requerimientos, ya sea con suplementos, adicionado con su dieta. Ok. Una pregunta que me acaba de surgir con lo que acabas de mencionar. Entonces, es bueno cuidar el cuerpo, cuidar la salud. No necesariamente eso se convierte en un pecado de vanidad, ¿verdad que no? No, claro que no. O sea, es un deber moral del ser humano cuidar su propia integridad corporal, porque es parte esencial de nosotros. Incluso en algunos, cuando estaba investigando sobre ese tema, leí algo que me gustó mucho y es que es a través de nuestro cuerpo la puerta de entrada de los sacramentos, es decir, de la santidad, de la gracia divina. La recibimos en el alma, claro, pero lo realizamos a través de un acto físico y sensible. Por ejemplo, si pensamos en el bautismo, pues le mojan la cabeza al niño,
¿sí? Si pensamos en la comunión, literalmente estamos comiendo. Es decir, todas y cada una de nuestras acciones dentro de la liturgia tiene un componente físico. Inclusive los sacramentos son definidos así, como un signo sensible de una realidad invisible. Nuestro cuerpo es el signo sensible de nuestra realidad espiritual. Y de esa manera es que nosotros tenemos la obligación como cristianos de cuidar el cuerpo, de cuidarlo no por vanidad, sino por salud, como un compromiso hacia con nosotros mismos, hacia con nuestras familias e inclusive a favor de nuestra sociedad. ¿Por qué lo digo? Cuando una persona por irresponsable se enferma, le está causando un gravamen a la demás sociedad. ¿Por qué? Porque tiene que utilizar recursos para la atención de esas personas que por descuido se enfermaron. Hace un tiempo escuché a una persona decir que él tenía derecho a enfermarse. Eso no es cierto. Nadie tiene derecho a enfermarse. Tenemos derecho a una atención médica cuando nos enfermamos, eso sí, pero nadie tiene derecho a enfermarse, porque entonces tú pones en riesgo la integridad de los medios sociales para la atención de personas enfermas. Tienes que ser responsable contigo mismo, cuidar tu cuerpo, es parte de tu identidad cristiana, es parte de tu deber moral para contigo, para con tu familia y para con la sociedad. Por eso es muy importante lo que estamos platicando el día de hoy, conocer que el ser humano es importante en toda su composición, cuerpo y alma. ¿Sí? Muy bien, ahora, hay otra pregunta que me surge con todo lo que nos estás diciendo. Ahorita dijiste que hay personas que según la composición de su cuerpo, pueden o no puedan estar sanos, ¿no? Es decir, y quiero recalcar esto porque muchas personas dicen que por estar flacas ya están sanas. Y no es cierto, ¿verdad? Es decir, una persona sin sobrepeso no significa que esté bien. Exacto. ¿Qué tiene que hacer una persona de esto? Es decir, cualquier persona, independientemente si tiene o no tenga una enfermedad, puede ir contigo a hacer una cita para ver cómo está en su composición. Claro que sí. Okay. Y en especial, ahorita está muy de moda el gimnasio. Muy de moda, ¿no? Estamos viviendo tiempos en que estamos sobrepasando incluso los límites de lo que es la cultura del cuerpo, lo sabemos, pero eso no significa que no sea bueno que hagamos ejercicio y que como parte de este ejercicio podamos tener un cuerpo un poco más estético, ¿sí? Eso no tiene nada de malo, lo malo es buscar solo eso, y entonces se convierte en vanidad. Una persona que hace ejercicio, que corre, que hace bicicleta o que va simplemente al gimnasio, ¿es recomendable que reciba una asesoría nutricional o no? ¿O no la necesita? Claro, porque está quemando más de lo que necesita. Ok, entonces necesita un verdadero plan nutritivo. Sí, porque sus requerimientos aumentan. Entonces, aunque la persona esté oxidando grasa, o a lo mejor también está disminuyendo su músculo. O sea que una persona que no se alimenta bien y va al gimnasio, lo que hace es comerse su músculo, puede dañar su propio músculo en lugar de hacerlo crecer y que se vea mejor. Claro, todo también radica en la calidad de los alimentos y la cantidad. Esto es muy importante para ti que te guste el gimnasio. Ya lo acabas de escuchar. El que vayas más al gimnasio no significa que te vas a poner un cuerpo más estético. Puedes incluso estarlo dañando si no lo estás nutriendo adecuadamente. Y con la cuestión de la hidratación, ¿cómo le va a esas personas? ¿Cuáles son los requerimientos de una persona normal que tenga que hidratarse? Pues normalmente son de 2 a 3 litros, dependiendo de la temporada y también de la sudoración de cada persona. Uh-huh. Hay una persona que no suda, pero otra sí, entonces dependiendo. Ok, ahora, ¿estos 2 o 3 litros es de cualquier líquido o estamos hablando de agua natural? Estamos hablando de agua. O sea que no cuentan los refrescos, el café, ni las cervezas, ni nada de eso, como parte de estos 2 o 3 litros que deben de tomarse. No, debe ser aparte. O sea, aparte de cualquier bebida que alguien tenga, tomar entre 2 y 3 litros de agua natural. Eso exacto. Sí, porque los líquidos ya entrarían los caldos o puede ser una bebida energetizante. Entonces, eso es aparte. Pero también, digo, no quiero decir como una recomendación muy general porque también depende de la persona. Uh-huh. Sí, obviamente que cada persona es diferente y tiene requerimientos diferentes. Una persona que trabaja, por ejemplo, un albañil, requerirá una mayor cantidad de líquidos por la gran sudoración y el gran esfuerzo físico que realiza durante su jornada.
No es lo mismo que un contador que está todo el día sentado, por ejemplo, ¿verdad? Son cuestiones muy diferentes. Cada persona tendría diferentes requerimientos de hidratación y de alimentación. Exacto, porque la actividad física no solo es el ejercicio, porque si una persona va al gimnasio en la mañana o a tal hora, pero todo el día está sentado, pues eso también es sedentarismo. Entonces, la actividad física no solo es ejercicio, sino también tu actividad que realizas durante el día mientras trabajas. O sea, personas que realizan trabajos profesionales físicamente hablando, un albañil, un cargador o sabrá Dios, esas personas están realizando dentro de su día, de su rutina normal, actividades físicas que deben ser tomadas en cuenta al momento de establecer un plan alimenticio, una forma sana de poder comer. ¿Es correcto, verdad? Así es. Ok. ¿Qué le recomendarías tú a las personas que están 10, 8 horas sentados en una oficina? ¿Qué es la principal recomendación que les darías a esas personas? La principal recomendación sería levantarse cada 2 horas, hacer un recorrido de aproximadamente 50 metros y otra vez sentarse. Cada 2 horas moverse, vaya. Sí. Sí, en una oficina, donde sea, hacer un pequeño recorrido, algo. Sí. Cada 2 horas. Muy bien, fíjate, es interesante porque muchos trabajamos, pues estamos sentados prácticamente todo el día. Y eso nos puede ayudar a tener una mejor salud el día de mañana. Sí, aparte mejora tu oxigenación. Entonces, si tienes escaleras en tu trabajo, utiliza las escaleras, no el ascensor. Eso sí es importante. Si puedes usar las escaleras, usen las escaleras. Eso es muy importante. Muy bien. Entonces, quiero retomar este punto. No solo los que tienen sobrepeso necesitan un nutriólogo, sino todas las personas que sufren alguna patología, todas las personas que realicen mucha actividad física o inclusive personas que quieran en un momento dado cambiar sus dietas, cambiar su estilo de vida. ¿Sí? Tú como nutrióloga puedes atender desde cualquier edad, ¿verdad? Cualquier persona, desde niños hasta adultos. Sí, así es, pero yo ahorita atiendo a puros adultos. Entonces, cada nutrióloga tiene diferentes competencias. Hay unas que se dedican pues a la nutrición infantil. Entonces hay que acudir, dependiendo de la etapa, a la nutrióloga especializada. Ok, sí, porque incluso vivimos México es uno de los países con mayor sobrepeso. Inclusive creo que está entre los principales en sobrepeso infantil. Estamos en un grave problema. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay tantos niños gorditos, güey? Ok, pues en la actualidad los niños ya no salen a jugar como antes, y menos en pandemia. Están todo el día en los videojuegos, entonces alejamos un poquito de la realidad a los niños. También los padres muchas veces ponen mal ejemplo al llevar comida rápida a la casa. Entonces los niños ya se quedan pues en sus costumbres, comer comidas con altos niveles de azúcar, de grasa, y ya les das algo más ligero y ya lo rechazan, porque su paladar ya se acostumbró a esa comida con altos niveles de azúcar, muy condimentada, exceso de grasa. Entonces se van acostumbrando y van teniendo pues un paladar que se acostumbra a eso. Okay. A ver, entonces estás diciendo, los niños, punto número 1, también necesitan actividad física. Sí. No solo de adolescentes o de jóvenes para arriba, sino también los niños. ¿Sí? Segundo, gran parte de la obesidad infantil es por culpa de los padres, que no llevan una adecuada nutrición en sus propias casas, porque están trabajando y compran comida rápida o comprar cualquier cochinada, cualquier cosa con tal de tener a los niños sin hambre, ¿no? ¿Es correcto esto? O sea, ¿eso es lo que realmente está pasando en nuestra sociedad? Sí, y también falta que en las escuelas haya cooperativas o tienditas que nutran a los niños, no que solo vendan comida pues chatarra, sino que realmente se enfoquen en nutrir a los niños. Ok, aquí me surge otro detalle que lo hemos visto, que lo acabas de mencionar. Se supone que en nuestro país, por ejemplo, hay unas leyes o disposiciones que determinan que las cooperativas de escolares no vendan cierto tipo de productos, que por lo que se sabe también es que casi nadie cumple estas condiciones. Pero tú, ¿qué recomendarías que pudiera haber en una cooperativa? ¿O qué
¿qué le puede mandar la mamá al hijo de lunch a la escuela? Dios quiera cuando regresemos a las clases presenciales. ¿Qué le recomiendas a las mamás, a los papás que le manden de comer, de lunch, como decimos, a los niños? Porque yo los he visto que les llevan refrescos, jugos enlatados, papitas, pastelillos llenos de chocolate, por ejemplo, muchas de ese tipo de productos. ¿Tú qué le recomiendas? ¿Qué es lo que debería venir en una lonchera de un niño? Ok, primero evitar la comida procesada. Okay. Si es un pastelito que elaboraron en casa, perfecto, pero pues hay que evitar este tipo de alimentos. O sea, lo que venga empacado, ¿no? Sí, lo que venga empaquetado se elimina. Ok. Bueno, y también las frutas deberían de ir 100% en su lonchera, en su lunch. Ok, fruta natural. Sí, fruta, o sea, verdura. Fruta de lata no. No, fruta en almíbar no. Ah, ok, fruta natural, de esa que venden en el mercado. Así es. Okay, porque muchas personas no las conocen. Fruta, ¿qué más? Fruta, sí, hay varios niños que les presentan y es como, es una fruta o una verdura, entonces hay que realizar huertos en casa, porque muchas veces los niños les preguntas, ¿y dónde salió esta zanahoria? No, pues del supermercado. No, entonces hay que enseñar a los niños también cómo se cosecha, cómo se cultiva con huertos caseros. Qué interesante, oye, qué buena idea. Voy a retomar eso. Es decir, si tú involucras a los niños en la producción de alimentos naturales, ellos mismos van a identificar el valor de esos mismos alimentos y los van a aceptar como parte de ellos mismos porque son ellos los que lo están cultivando de alguna manera, ¿no? Conocen el proceso. Así es. Ok, qué interesante. ¿Qué más le pondrían en lonchera? Va a decir, ¿le puedo mandar un sándwich? Sí, claro. Jamón, queso, verduras, o sea, alimentos naturales, básicamente. Sí, bueno, el pan ya sería algo procesado, pero dentro de lo procesado, pues sería escoger lo integral. Okay. Entonces, pan integral con algún sándwich de pollo, o vegetariano, o queso panela, queso fresco, antes de un embutido como lo es el jamón. O sea, hay que también evitar un poco los embutidos. Sí. Okay. Aparte de eso, pues también la verdura. Siempre se tiene que haber una variación y tiene que haber todos los grupos de los alimentos. Ok. ¿Y de bebidas? De bebidas, yo recomendaría aguas frescas con bajo contenido de azúcar. ¿Aguas frescas de esas que venden en la tienda o aguas frescas de esas que mamá tiene que exprimir en casa? No, los tienen que realizar en casa. O sea, no, si yo voy a la tiendita y compro unos botecitos que dicen jugo natural o jugo 100% de fruta, ¿realmente es fruta eso? Pues en muy bajas concentraciones. O sea que no se debe de comprar y darle a los niños bebidas que dicen que son naturales pero que son procesadas. Es decir, los jugos enlatados son procesados. Exacto. Hay que evitarlo lo más que se pueda. Exacto, aparte porque tienen conservadores. Y aditivos que generan adicción al paladar. A ver, ¿cómo que aditivos para generar adicción? Sí, hay varios aditivos a la comida que por eso te haces tan adicto. A ver, ¿están tomando nota? ¿Están escuchando? Por ejemplo... Porque esto es importante, esto es muy interesante. Es decir, a ver, me están diciendo que muchos de los alimentos procesados vienen con una droga adictiva. Así es, bueno, como lo son los conservadores, o por ejemplo la comida salada que lleva pues otro aditivo que te hace que, por ejemplo, que tú tengas cierto tipo de sed. Entonces tomas agua y sigues comiendo, pero entonces va generando cierta adicción, que es lo que genera pues el sobrepeso, porque te sirves otra vez. Entonces hay que tratar de evitar la comida por los conservadores y los aditivos que contienen. Entonces, entre más natural sea la comida, mejor es para el ser humano. Así es. Okay. Esto es muy interesante lo que estás diciendo, ¿eh? Porque es verdad, nosotros vamos, incluso me ha tocado que comes algo y no puedes dejar de comerlo. Estás saturado, estás asqueado, pero tienes que seguir comiendo. Se vive, se siente esa sensación, ¿verdad? Sí, claro. ¡Qué terrible! Y eso es lo que nosotros les mandamos a nuestros hijos a la escuela. Sí. Principalmente. Todos esos productos, y lo pongo entre comillas, infantiles, ¿sí? Que son pastelillos, galletitas, cosas de esas, traen este tipo de conservadores y este tipo de aditivos para generar cierto tipo de adicción.
Sí, y la otra también es que trae colores llamativos, pues el animalito o el... ¿Sí? Cosas atractivas para ellos, Sí, sí, colores, sí. y que te lo venden como saludable, y que realmente no lo son. No. Es decir, ahora, pregúntame, no estaría mal que de vez en cuando le compres un pastelito, una galletita a tus hijos, no tiene eso nada de malo. Lo malo es el que todos los días estén comiendo ese tipo de alimentos. Exacto, o ¿Sí? que los premien con ese tipo de alimentos. Entonces, probablemente se comieron su verdura, su fruta, su platillo saludable, pero con la condición de comprarle un alimento procesado. Eso de que, o sea, no debe ser un premio. No. Okay. ¿Qué deben hacer los papás y las mamás para convencer a sus hijos de que tienen que comer frutas, verdura y comidas naturales? ¿Qué recomendación les das? Porque los niños no quieren comer verduras. Una preparación creativa. Ya se pueden comprar cortadores en forma de estrellita, de lunita, Okay. o también hacerles paletas a los niños, o una figurita en su platito. Entonces, pues hacerlo de manera atractiva y pues realizar diferentes tipos de comidas para que a los niños les atraiga comer. Esto es interesante y también es un reto. Implica un reto para los papás, mamás y papás, ser creativos en la alimentación de los hijos. Vivimos en tiempos muy acelerados. Sabemos perfectamente que la rutina diaria nos trae vuelto locos del trabajo, las preocupaciones. La vida diaria nos hace mucho ruido en nuestras vidas. Lo sabemos, pero debemos darnos, aunque sea poquito, pero darnos el tiempo como padres de cuidar lo que nuestros hijos ven en la televisión, ven en las escuelas, el tipo de amistades que tienen y también qué comen, qué beben. Debemos darnos el tiempo. Como padres de familia estamos obligados a cuidar a nuestros hijos y eso también implica cuidar su alimentación, cuidar lo que comen, lo que ven, lo que hacen. Debemos de darnos el tiempo. Papá, mamá, debemos de ser fuertes, lo sabemos. Es muy difícil, pero vale la pena hacerlo. Tener a nuestros hijos sanos va a ser un gran premio para el futuro. Y también quiero ir cerrando con esta idea, Marcela, es nosotros, cristianos, católicos, debemos de cuidar nuestro cuerpo por todo lo que hemos dicho, pero tú en lo personal, tú como una persona que amante de Dios, que buscas conocer un poco a poco más su fe e irte, vaya, ¿cómo se dice? Como decimos nosotros, enamorándonos día a día de Cristo. Podemos tomar la imagen de nuestro Señor Jesucristo para poder llevar una vida saludable, ¿verdad que sí? Claro que sí. Ahorita tú lo dijiste, era una persona que caminaba mucho, la cruz pesaba mucho y después de haber sufrido todo un día de torturas, pudo cargar la cruz, etcétera, etcétera. Sabemos que es nuestra obligación como cristianos cuidarnos. ¿Qué otro ejemplo que hayas tú encontrado, no sé, en las Sagradas Escrituras o en la vida de algún santo que te llame la atención con respecto a tu profesión como nutrióloga? Pues sí, el versículo de la primera carta de los Corintios 6:19, que nuestro cuerpo es nuestro templo, entonces es nuestra semejanza a Dios. Lo tenemos que cuidar como cuidaríamos el templo. Ok. Un templo lo limpian, lo tiene todo desinfectado, lo aromatizan, lo pintan. Es decir, cuidamos nuestros templos. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y es nuestra obligación cuidarlo como tal, ¿verdad? Así es. Ahora algo muy importante, por si no se les había, pues espero que no se les haya olvidado, que vamos a resucitar con este cuerpo, no con otro, con este mismo cuerpo. Entonces desde ahorita más vale irlo cuidando, ¿no? Para que en la resurrección esté más o menos en buen estado. Esa es otra, ¿no? Marcela, antes que nada, pues gracias por todos estos consejos que nos has dado. Ya casi se nos empieza a acabar el tiempo y te quiero preguntar, ¿cuál es el mensaje final que te gustaría darle a todas las personas? Y que, sobre todo, que quede bien claro este concepto, que como seres humanos, y como bien lo acabas de decir, que somos templos de Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos una responsabilidad para con nosotros mismos también, y que esa responsabilidad es un reflejo del amor de Dios. Es decir, ¿cuál sería tu mensaje final para cerrar con toda esta idea del cuidado del cuerpo? Ok, pues primero que nada,
alimentarse bien. Y alimentarse bien es pues dejar a un lado los refrescos, digo, no los tienes que dejar de una. Si te tomas 3 litros, pues bajarle a 2. Hidratarte bien, dormir bien y hacer actividad física. La actividad física es tanto hacer ejercicio como tener a tu día a día, pues no estar sedentario, no estar siempre sentado. Okay. También no olvidar que un mal hábito alimenticio va de la mano de la gula y de la pereza. Entonces hay que evitar estos pecados, acudiendo a tu nutriólogo, a un profesional que te ayude a mejorar estos hábitos y también a no cometer estos pecados. Bueno, Marcela, ¿tienes tú alguna red social donde las personas puedan ponerse en contacto contigo? Sí, en Facebook estoy como Educación Nutricional y en Instagram estoy como Nutre_más. Ok, y tú atiendes directamente estas redes sociales, tú estás ahí directamente atendiéndolas, ¿sí? Y cualquier persona puede ponerse en contacto contigo, recibir consejos, poder hacer incluso alguna cita contigo, ¿verdad? Sí, claro que sí, ahí les dejaremos más información. Muy bien, de acuerdo. Pues bueno, amigos, espero que este programa les haya gustado. Un poquito diferente, estamos hablando posiblemente de algunos asuntos que son un poco más humanos, pero que impactan directamente en la conformación de nuestra fe. Y lo digo de una manera posiblemente un poco fuerte, pero es verdad. Nuestra imagen corporal también tiene que ser un reflejo de nuestra santidad espiritual. Muchas veces hemos escuchado mente sana en cuerpo sano. Realmente lo que debemos de pensar es alma sana en un cuerpo saludable. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar la santidad y tener un cuerpo saludable para poder buscar la santidad, poder buscar el bien, pues hacer la caridad. Recordemos, como le decía Santo Tomás de Aquino, el alma es la imagen del cuerpo. ¿Y esto qué significa? Que nuestra alma se nutre a través de nuestras experiencias personales, a través de nuestra propia corporeidad. Jamás podremos entender el valor del amor, del sacrificio, de la caridad, de la donación, si no lo vivimos de una manera física, corporal. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, para santificar también la carne y darle a la carne, a este cuerpo, darle un carácter sagrado. Porque nosotros, Dios mediante, vamos a resucitar el último día para la adoración eterna con el Señor. Espero que les haya gustado este programa. Gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros, por habernos estado acompañando. Gracias, Marcela, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, de verdad. Y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.